Aquí tenemos dos fuentes de alimentación para PC. Las dos aparentemente son iguales y de hecho cumplen la misma función: alimentar el ordenador, la placa base, los discos duros, ventiladores, incluso tarjetas gráficas. Lo curioso es que aunque aparentemente tengan el mismo aspecto, realmente luego por dentro, a la hora de ver pues si tienen una avería o ver sus características, no lo son. De hecho podemos comprobar que los cables, los típicos cables que alimentan unidades, por ejemplo, como discos duros o como ventiladores, y sobre todo los cables que van a la placa base, son idénticos. Son cables tipo placa base ATX. Quiere decir que son iguales en apariencia, José María, pero ¿en qué varían? Básicamente que el interior. Bien. Bueno, para un neófito me parecen iguales pero diferentes. Son prácticamente iguales, pero con unos cuantos años de diferencia. Entonces, una incorporaban filtros, que era este tubo filtro, y la otra directamente lo hace con circuitería. Ajá, por ejemplo, esto que tenemos aquí, como veis, tiene una pieza más. Esto tiene una pieza más. Que es un transformador, ¿no? Sí. Vale, y en el otro, ¿en qué se sustituye? Pues circuitería. Aquí tenemos circuiterías como esta y demás que se encargan de hacer la misma función. O sea, son fuentes mucho más livianas. Sí, incluso ahora son más livianas todavía. Y una pregunta, ¿el hecho de que esta tenga el transformador así grandecito y esta la tenga pequeñito, varía en cuestión de estabilidad, de potencia o algo? No, prácticamente igual. Simplemente el coste de fabricación es menor. Hombre, como dicen siempre, que antes las cosas las hacían mejor. Sí, no, las fuentes se rompen igual. Se rompen igual. Bueno, antes de hablar un poco de la fuente, sí queremos explicar cómo identificar una fuente, porque uno de los mayores problemas que ocurren en un ordenador son problemas de fuente. Bien porque sobre todo se quede corta. Resulta que compramos un PC con su caja y con su fuente de alimentación, empezamos a colocar cacharros en el ordenador y nos encontramos con que empieza a reiniciarse o hay dispositivos que tienen problemas y demás. Eso suele ser porque la potencia que dan las fuentes no son las mismas en todas, se puede elegir. ¿Dónde miramos eso? Normalmente en el chasis. Debe venir una etiqueta donde dice la potencia que entrega total y la potencia que entrega en cada uno de los voltajes. Ya lo más importante para el usuario normal es este. El total, sí. Las 300. No, este tiene 300 y esta, por ejemplo, veamos. A ver si consigo verlo. Esta cuesta más trabajo. Sí. Si no, por la parte trasera también lo llevan, ¿no? No, la etiqueta la perdí, pero esa es de 300 también. También de 300, ¿no? O sea que miremos siempre la potencia. Debo recomendar que para ordenadores actuales anden en torno a los 450 vatios. De 400 hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, José María, vamos a explicar, elijamos la más moderna. ¿Qué hay dentro de una fuente? Es decir, ¿qué podemos encontrar? Porque claro, circuitos hay muchos, ¿no? Y componentes. Bueno, circuitos hay pocos, pero muchos componentes. ¿Para qué sirven? Es decir, ¿qué función tienen? La fuente de alimentación se encarga de transformar la corriente alterna que nos llega por el enchufe de 220 voltios, 230. En Latinoamérica comprobarán que en algunos casos son 125, pero es lo mismo. Es decir, no es lo mismo, pero que funcionan con el mismo proceso. ¿Vale? Y la transforma en los distintos voltajes que utiliza un ordenador. Por ejemplo, aquí tenemos los cables para discos duros y demás, y los cables para placa base. Perdón. Una cosa, las fuentes de alimentación dan dos voltajes diferentes siempre, ¿no? Dan varios voltajes, no solamente 5 y 12. 5 y 12, ¿no? Sino que incluso en el chasis, como vemos aquí, te dice toda la gama de voltajes que da. ¿Ves? Da 3,3, 5, menos 5, 12, menos 12, 5 voltios y el resto son comprobaciones. Ajá. Vale, perfecto. Bueno, sigamos. Todos son estos cables. Exactamente. Bueno, hay algunos cables ahora con los discos de USB, pero los SATA, que hay un cable negro, mucho más plano, pero de todas formas existen adaptadores. Sí, bueno, pero eso es cuestión de es una clavija realmente la alimentación es la misma. Vale, perfecto. Bueno, pues veamos un poco el interior. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos toda la clavijería, todas las clavijas de entrada de corriente que van a la placa, las transforma en corriente directa. ¿Que se encarga esa parte de aquí? Efectivamente. Señálala, por favor, porque si no yo me pierdo. Entra por aquí, pasa que se ve poco, está delante del ventilador. Ahí entra la corriente, por esa zona. Sí, vale. La transforma en corriente directa. Sí. Pasa a través de estos condensadores, desde aquí, que son los que se suelen romper. Es decir, lo normal que se rompe con una fuente de alimentación. Los condensadores suelen ser por temperatura, se suelen romper. ¿Merece la pena cambiar un condensador o me voy a comprar una fuente? Si te hace ilusión, sí, pero realmente ya el coste ya no merece la pena. Entonces, cuestión la cosa es que tenga una fuente y hombre, yo sé que tú te la arreglas, pero sí. Claro, hay pero que es cuestión de entretenimiento, tiene que gustarte. Entretenimiento y buscar el condensador, que sea el mismo, ¿no? Bueno, de otra fuente rota la puedes coger también. Apaña una con otra. Eso tú, que tienes aquí un almacén de... Luego sí, poquito tipo. Luego la convierte en oscilación, la vuelve a pasar por los transformadores. ¿Qué quiere decir que lo convierte en oscilación? Porque lo que hace es elevar el voltaje.
Ah, lo eleva. Lo eleva por encima de 220. Ah, curioso, es decir, Luego entre lo vuelve a- 220... Es que así ahorra energía, no es un transformador de toda la vida, Ah, vale. sino que estos son transformadores tipo switch, se llama. Por ese mismo motivo, son como las bombillas de bajo consumo. Igual, pero Sí. Es curiosísimo. lo pasa, luego los convierte a como uno de los voltajes, los filtra, los mantiene estables y tiene sensores. Sensores de que si la alimentación no está funcionando correctamente, directamente no da corriente. Ajá, o sea, una protección. Una protección para no llevarse para adelante el resto del PC. Claro, porque un problema de placa, de fuente de alimentación, voltaje, que Imagínate, tenga un picazo, se come Se comería la placa base. base, gráfica y todo lo que tuviera pincha. Total, que lo que con mayor frecuencia se estropea es esto. Suelen ser los condensadores. Identificar un condensador estropeado es fácil, ¿no? No tengo ninguno por aquí, pero es bastante fácil porque Se infla, ¿no? se hinchan, efectivamente. Veamos esta fuente, a ver cómo están, A por ver cómo ejemplo. está. No, estos también. Ahí dentro, claro, que hay condensador ahí por todos sitios. Se vería aquí, además se detecta rápido. ¿Ves la cruceta esta que tiene aquí? Esa cruceta se hincharía hacia arriba y normalmente suelta un líquido. Ajá. Líquido Quiere decir que marrón. un poco revientan, ¿no? Ha reventado, como son de aceite, Ajá. pues revienta. Bueno, luego de ahí sale un cableado, como hemos Que dicho, lleva cada una que- de las partes del PC. Claro, y cada color identifica, de los que Voltaje. salen de aquí, identifica un voltaje. Aquí los tenemos. De hecho, bueno, estos los podemos identificar Estos son fácilmente. 5 el amarillo, perdón, 5 el rojo, Sí. el negro es la masa y el amarillo 12 voltios. Es decir, que si nosotros queremos conectar algo aquí, tenemos que tener claro siempre que... Bueno, Lo- conectar. Si va, por ejemplo, un disco duro no te puede equivocar. porque la No, clavija no, me tiene refiero a que forma. quieres meter un ventilador, por ejemplo, coger un ventilador que no tenga los terminales. Pues sí, sería el rojo, serían 5, el negro sería la masa y el amarillo serían 12 voltios. Dependiendo del tipo de ventilador, porque claro, hay Ventiladores que son de 5, ventiladores que son de 12. Aquí tenemos un ventilador, echemos un vistazo. Veamos este ventilador. Este ventilador es 12 de... voltios. Exactamente, 12 voltios. 0,1. Este ya tiene puestos los terminales. Sí. Si observa el terminal, ese es un ventilador, lo que hace es que va directamente el cablecito al terminal y va al cable amarillo, que es 12 voltios, y a la Ajá, masa. Y ya está. perfecto. Entonces siempre podemos sacar una fuente de alimentación como un transformador de corriente Que también. no deja de ser una fuente de alimentación. Claro, digo para otros usos Sí, incluso. sí, por supuesto. Sí hay que tener en cuenta una cosa, si tú quieres arrancar una fuente de alimentación, por ejemplo, sin conectar a un ordenador, No, de hecho, no arranca. no lo puedes hacer a menos que puentes algo. Porque no tiene botón de power, básicamente. Ajá. Entonces tendrías que puentear. Mira, aquí no lo veo. Tendrías que puentear 2 hilos. Si queréis luego, Sí, luego lo- hacemos la prueba y vemos los voltajes. Habría que puentear aquí. Esto va directamente a la placa base. Y en la placa base hay un botoncito que lo tienes delante Sí, normalmente. el power on. Que lo que hace realmente es provocar un corto en 2 polos que hay aquí, Sí. que hace que la fuente O sea que si no se cierra una especie de circuito entre dos de esos polos, no arranca. no arranca. Una vez que lo has hecho, arranca. Arranca. Y ya empieza a generar voltajes por cada uno de sus Efectivamente. cables. Perfecto. Bueno, yo creo que queda bastante claro. La idea tampoco era especificar electrónicamente cada una de las partes, pero bueno, podemos ver que en definitiva entra la corriente alterna que hay en el enchufe en casa. Unos circuitos se encargan de regularla, de aumentarla para luego convertirla a su vez. Y al final lo que nos da es unas conexiones, unos cables que salen de la fuente, que cada uno especifica un voltaje. También veo que cable naranja. Sí, es el de 3,3. Ah, que también, claro, hablabas Sí, antes va de que... aquí. Claro, porque normalmente los dispositivos como discos duros, USB, todo eso llevan 5 o 12. Pero en cambio aquí parece ser que ya la placa necesita otro tipo de alimentación. Y ya- 3,3, por ejemplo, para los procesadores llevan 3,3. Ajá, también uno verde, o sea que... Bueno, pero eso no nos interesan tanto en este momento porque No, esos son de sensores. esos de la placa y sensores. Bueno, pues abrir la fuente, que no lo hemos hecho muy fácil, simplemente hay que retirar unos tornillos. Quizá lo más importante no sea abrirla, sino sea comprobar si funciona, que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo.